Este suceso extraño me pasó hace unos 3 años. En aquel tiempo trabajaba para una fábrica de refrescos que está ubicada en Guadalupe. La rutina era la misma: trabajar de lunes a sábado y descansar los domingos. Así que los sábados por la noche era salir, beber y estar de fiesta con los amigos. Al caer la tarde y luego de dormir por unas horas empecé a alistarme para salir. Antes de esto le llamé a unos amigos para saber a dónde iría. El primero de ellos declinó porque estaba enfermo. El segundo saldría con su novia y el último Chuy. Él sí estaba disponible y me comentó que había una fiesta en la que asistiría a unas cuadras de su casa. Sin pensarlo me puse mis mejores ropas y salí con la consigna de divertirme. Claro que no sin antes beberme una buena cantidad de cervezas. En ese entonces vivía en Monterrey y él en Guadalupe, en la colonia conocida como La Tolteca. Caminé y tomé la línea 1 del metro hasta llegar a la exposición y luego un taxi. Al llegar a su casa comenzamos a tomar un par de cervezas en tanto él se ponía de acuerdo con otros amigos. Aún era temprano, así que nos tomamos las cosas con calma y después nos fuimos a la fiesta. Al llegar ya estaba la música y el ambiente a todo lo que daba. La cerveza corría a raudales y los ánimos eran festivos para todos los asistentes. Así que no me tomó mucho tiempo ambientarme y a mi amigo menos. Entre charlas sin sentido y luego de una gran cantidad importante de botes de cerveza, estábamos bastante bebidos y nos dieron las 2 de la mañana. No se le veía fin a la celebración y yo sinceramente estaba bastante ebrio, al igual que mi amigo que le costaba hilar una frase completa. Decidimos marcharnos no sin antes despedirnos de los jóvenes que amablemente nos permitieron tomar con ellos. Nos fuimos tambaleándonos y hablando en voz alta y risotadas, apoyándonos entre nosotros para no caernos. Caminábamos por un tramo hasta llegar a las orillas de un río que cruza el Parque Tolteca. La oscuridad nos invadió en tanto dábamos pasos por entre estos caminos. El ambiente a nuestro alrededor se comenzaba a tornar raro y extraño. La poca iluminación que se podía percibir era casi nula, ya que había un halo de negrura que parecía cernirse sobre nosotros. Todo esto de una manera muy particular. Aunado a eso, un vientecillo helado parecía mover las copas de los árboles que había alrededor, haciendo el momento algo perturbador. Nuestras risas alegres comenzaron a volverse muecas nerviosas. Yo se lo atribuía al alcohol y a la borrachera que teníamos, pero aún así podía percibirse el ambiente raro. Mis sentidos se alertaron al notar que las ramas de un árbol se movieron violentamente de un lado a otro. Y enseguida unos chasquidos hicieron que se nos pusieran los pelos de punta. Luego escuchamos un par de chisidos más que provenían de la copa de aquel árbol. Era como si alguna clase de animal grande se columpiara en él. Mi amigo se puso tenso enseguida y me dijo que se había escuchado el mismo ruido. Yo lo había escuchado y nos quedamos callados por un momento. Estábamos esperando volver a escucharlo. Los ruidos de las hojas parecían no detenerse y luego de un momento de estar sin hablar, volvimos a escuchar los extraños chasquidos. Pero esta vez estaban acompañados de una voz ronca muy sutil. Parecía ser de una anciana, pero no alcanzaba a escuchar lo que decía. Ambos nos pusimos en alerta después de escuchar aquella voz. Mi amigo Chuy estaba claramente nervioso, pero yo me mantenía en alerta y sin temor. Al voltear hacia todos lados no pudimos ver nada por la negrura del ambiente. Chuy entonces se apresuró a caminar rápido mientras que yo hacía lo mismo, pero siempre viendo las copas de los árboles como esperando ver algo. Nunca fui temeroso y tenía un carácter fuerte, así que me di valor y apreté los puños. Estaba esperando de que algo se apareciera para dar cuenta de ello. Por un momento pensé y le dije a Chuy que todo era producto de nuestra mente y por la borrachera que nos cargábamos. Apresuramos el paso y nos faltaba poco para llegar al puente que divide el río de la colonia. Apenas nos faltaban 20 metros para subir al puente cuando algo llamó nuestra atención. A pesar de la oscuridad y el ambiente hostil que se sentía, pudimos ver lo que nos estaba acosando. Ahí se encontraba agazapada en las ramas de un gran árbol. Se veía la figura de alguien que parecía moverse. Al verla de inmediato sentí una impresión que hizo que le dijera a Chuy si veía lo mismo que yo estaba viendo. Mi amigo me tomó fuertemente del brazo y con una voz gobernada por el miedo me dijo: «¡Es una bruja!». Sobre las ramas secas de un gran árbol estaba una mujer anciana viéndonos fijamente.
Tenía un par de ojos violentos iluminados con una tenue luz que parecía surgir de ellos. Estaba agazapada sobre una rama y su rostro, a pesar de la oscuridad, se había arrugado, quebrado por el tiempo y denotando que era muy anciana. Sobre su rostro caía un cabello enmarañado y abundante cuyo aspecto asemejaba a alambres rizados y percudidos de mugre. Lo más inquietante era su vestimenta. Era una túnica negra que le quedaba bastante grande y que dejaba ver un par de pies con uñas amarillentas y largas, que salían de sus dedos igualmente arrugados. Esta se encontraba a una altura de unos 5 metros y la podíamos ver claramente. Al momento que nos sonreía con sus dientes negros, Chuy no se pudo contener. Entre balbuceos empezó a correr y a gritar: ¡Es una bruja! ¡Es una bruja, güey! ¡Vámonos, vámonos! Envalentonado por el alcohol y dispuesto a no dejarme asustar, recordé lo que los viejos decían en las historias para ahuyentarlas, lo cual era mentarles la madre, por lo que detuve a Chuy mientras profería groserías e insultos a aquella anciana. En cuanto hice esto, la maldita mujer se rió de una manera chillona y dio un salto hacia una rama seca de otro árbol. El salto no fue como si brincara con sus piernas, fue en cambio como si levitara de un árbol a otro. Y cabe mencionar que era una distancia considerable. En ese punto sentí tanta impresión que el miedo comenzó a asomarse en mis sentidos. Comenzamos a correr asustados esperando que en cualquier momento aquello nos agarrara. Al llegar al puente de la Tolteca se nos hizo eterno. Cuando por fin lo cruzamos vimos que la maldita bruja saltaba de un árbol en árbol, brincando con grandes zancadas por entre las copas de estos, y desapareciendo siempre en la oscuridad. Pero escuchábamos sus risotadas burlonas y chillantes muy cerca de nosotros. Era imposible y tanta fue nuestra angustia que comenzamos a correr sin mirar atrás y con el corazón saliendo de nuestros pechos. Nuestros pulmones apenas se daban abasto al tratar de jalar aire. Íbamos corriendo por el lado derecho del puente hasta que llegamos a la calle Canario. Aún podíamos escuchar las risas de la bruja a nuestro alrededor. Incluso veíamos al cielo esperando verla surgir de pronto. Casi sin aliento llegamos a la casa de Chuy y como él vivía en un segundo piso, subimos las escaleras casi cayéndonos y nos encerramos alejándonos de las ventanas. En ese momento mi valentía había terminado en el fondo del río. Y momentos antes mi borrachera ya se había disipado por completo. Tenía mucho miedo y Chuy estaba al borde de un colapso nervioso. Al mirar el reloj eran las 3 de la mañana. De tanto en tanto escuchábamos que en la terraza había algo que aleteaba con mucha fuerza. Para hacer más aterrador el cuadro escuchábamos fuertes golpes en la puerta, que casi se podía sentir que la querían derribar. En ese punto ya no sabíamos qué hacer. Entonces recordé lo que me habían enseñado los abuelos allá en Montemorelos, de donde originalmente soy. Ahí era común escuchar leyendas y pláticas entre mayores que decían haber visto bolas de fuego o enormes aves que graznaban anunciando la muerte. Recordé que mi abuela me había enseñado a tumbarlas amarrando nudos y rezando oraciones. Entonces comencé a rezar los Padres Nuestros y en tanto lo hacía. Empecé a amarrar los nudos en un pedazo de tela que había por ahí. No sabía si realmente fuera a funcionar, pero haberle mentado a la madre aquello que nos acosaba solamente había agravado la situación. Así que comencé a rezar bien y a hacer los nudos. Lluvia estaba llorando de la angustia y parecía que quería bajar a los santos de los cielos con sus tremendos sollozos. No era para menos, ya que todo lo que ocurría era fuera de la habitación en la terraza. Era una situación realmente terrorífica. No sé cuánto tiempo estuve rezando para hacer el sexto nudo. Escuché un fuerte tronido seguido de un ruido como el rebuznar de un burro. Esto hizo que se rompiera el silencio de la madrugada y nos condujo a taparnos los oídos con pavor. Con todo el valor que me quedaba y luego de escuchar ese quejido me levanté y fui a abrir la puerta de la terraza. No había absolutamente nada. Al parecer lo que había hecho había funcionado y solo a lo lejos se escuchaba el batir de unas alas que se alejaban del edificio. Mientras Chuy se calmaba, yo me senté agobiado y temeroso esperando que aquello volviera. Así nos quedamos hasta las 5 de la mañana y decidimos dormir. Pero a pesar de los esfuerzos era tanto nuestro miedo que no pudimos hacerlo. Ya comenzaba a clarear y el sueño comenzó a tumbarnos.
Al despertar esa tarde de domingo no dábamos crédito a lo que habíamos vivido. Pensábamos que todo había sido producto de nuestro delirio etílico. Pero había algo más. Algo que nos indicaba que en realidad una bruja nos había acosado en el puente de la Tolteca.